favor. Licenciado, buenas noches. Gracias. Gracias. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Solo les solicito nuevamente que por favor apaguen sus micrófonos. También les recuerdo que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, la puede hacer, solo que les solicito que por favor sea de manera concreta para que podamos avanzar y no terminemos tan tarde, terminemos en un tiempo razonable. Entonces, reitero, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda así en concreto, la puede formular para que sea respondida inmediatamente. Bien, iniciamos acá con una pregunta, dice, ¿solo una consulta compartirá material de estudio? Por supuesto, vamos a subir, considero que ya mañana vamos a subir la primera parte de las diapositivas y algún material de lectura para que ustedes puedan complementar lo que estamos viendo en clase. Bien, vamos a iniciar entonces. En la clase anterior iniciamos con el tema del procedimiento administrativo. Ya vimos la diferencia entre el proceso y el procedimiento. En este caso, es necesario que recordemos que el proceso lo vamos a conceptualizar como un proceso judicial, es decir, un proceso que se va a ventilar, que se va a sustanciar, que se va a llevar a cabo en un juzgado. Por ejemplo, un proceso penal, un proceso de familia, un proceso civil, un proceso de niñez o adolescencia y en nuestro caso un proceso contencioso administrativo. Siempre el proceso judicial se va a llevar a cabo ante un órgano jurisdiccional, ya sea juzgado de paz, juzgado de primera instancia o una sala de la Corte de Apelaciones. En el caso del proceso contencioso administrativo, el cual va a ser objeto de esta materia, pues lo vamos a llevar a cabo ante una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en cuanto a un procedimiento, dijimos que el procedimiento es el que se va a llevar a cabo, se va a ventilar, se va a sustanciar en lo que es la administración pública, entiéndase ministerios y secretarías de Estado, gobernaciones, entre otras dependencias propias de la administración pública. Y este procedimiento administrativo va a ser el que al final va a dar lugar a que se dicte o se emita ya sea una resolución o bien un acto administrativo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, diferencia entre un proceso judicial y el procedimiento administrativo, que es el que se lleva a cabo ante la administración pública y que es del cual vamos a continuar platicando el día de hoy. El procedimiento administrativo tiene algunos principios, ese es el tema que el día de hoy vamos a ver, los principios propios del procedimiento administrativo, siempre desde el punto de vista del derecho procesal administrativo, que es nuestra materia el día de hoy. La primera afirmación que tenemos que tener en este caso es que en el procedimiento administrativo se aplican una serie de principios que sirven de garantía para el administrado en la tramitación del expediente. Entonces, es una garantía porque, reitero, recordamos que tenemos dos partes: administración pública, que es una dependencia estatal, y administrado, que es una persona particular, es un ciudadano, o como lo denomina nuestra constitución política de la República de Guatemala, somos los habitantes del territorio nacional. Esto no hay que perderlo nunca de vista, que estamos ante la administración pública por un lado y por otro lado los ciudadanos, habitantes o administrados, que es como nos denomina la doctrina. Entonces los principios van a ser una garantía ¿de qué? Una garantía de que al administrado no se le van a violentar o no se le van a vulnerar sus derechos fundamentales, que son aquellos que están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala como norma suprema de nuestro Estado. Tampoco todos aquellos derechos o garantías que se encuentran desarrollados en las leyes ordinarias, que en nuestro caso van a ser aquellos derechos o garantías que se encuentran desarrollados en leyes ordinarias, pero de carácter administrativo, para lo cual vamos a poner algunos ejemplos. En este caso podría ser, por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, es una ley que contiene
muchos preceptos, la mayoría en realidad de carácter administrativo. Estamos hablando, por ejemplo, de los estatutos, de toda la reglamentación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre algunos ejemplos de entidades estatales. Entonces, estos principios son una garantía para el administrado, que la administración pública no viole o no vulnere sus derechos fundamentales, sus derechos o demás garantías. Entonces, acá es donde también ya podemos ver cómo se puede apreciar lo que es la labor de un abogado. En este caso, estamos hablando de un abogado del ramo administrativo. Todos ustedes, pues, sabemos que tienen la meta de graduarse, ¿verdad? Y cuando ustedes estén ejerciendo la práctica profesional, ya sea como abogado asesor en una institución pública o como abogado en el ejercicio liberal de la profesión, acá es donde entramos en materia, porque si usted es un abogado en ejercicio liberal de la profesión, va a llegar su cliente, su patrocinado, va a llegar al administrado a decirle, señor abogado, considero que mis derechos los está violando la municipalidad de Santa Catarina Pinula con una disposición que acaban de notificarme. ¿Qué hacemos, licenciado? Bueno, entonces usted allí como conocedor del derecho administrativo le va a decir, bueno, interpongamos, ya sea un recurso de revocatoria, un recurso de reposición, etcétera. Y por otro lado, si usted es parte de la administración pública, lo que debe de encargarse es de velar que efectivamente ese acto o esa disposición que fue emanada de una autoridad pública no viole derechos humanos. Si viola derechos humanos, eh, tendrá que ser derogada y en este caso faccionar una resolución o bien ejecutar un acto, pero de conformidad con la ley. Por eso estamos diciendo que, en primer lugar, estos principios se pueden apreciar como una garantía del administrado o del habitante o del particular, como también lo conoce la doctrina. Y aquí hablamos de una tramitación del expediente y es porque aún en la actualidad, en el derecho procesal administrativo, todavía hablamos de un expediente, es decir, de un expediente escrito. En las demás ramas del derecho, esto ya tiende a abandonarse, porque un ejemplo práctico en lo que es el derecho penal, ya los juzgados no trabajamos con expediente, lo único que tenemos es una carpeta judicial y en esa carpeta judicial, por mandato del Código Procesal Penal, únicamente deben de estar aquellos autos que dicte el juez y algunas actuaciones muy, muy particulares, pero ya no hablamos de un expediente. Otras ramas del derecho, por ejemplo, niñez y adolescencia, también es la oralidad la que impera. En el ramo laboral, actualmente también es la oralidad la que está imperando y pues posiblemente algún día también en lo que es el derecho procesal administrativo. Pero hasta este momento, la mayoría de procedimientos administrativos que se van a sustanciar ante, reitero, secretarías de Estado, ministerios, gobernaciones, entidades descentralizadas, semidescentralizadas, etcétera, lo que va a imperar es la tramitación de un expediente escrito. Por eso la frase que anotamos acá, que sirven de garantía para el administrado en la tramitación del expediente, porque recordemos que esa tramitación es una serie o una concatenación de fases que al final en el procedimiento administrativo van a terminar o van a desembocar en lo que es dictar una resolución administrativa o en la ejecución de un acto administrativo, que son los que eventualmente pueden vulnerar los derechos del administrado si no se respetan y se observan los principios propios del procedimiento administrativo que el día de hoy vamos a analizar. También acá tenemos que afirmar que la finalidad del procedimiento administrativo consiste en el dictado de un acto administrativo y para llevar a cabo dicha finalidad se deben respetar ciertos principios para poder declarar la voluntad de la administración pública. Entonces acá nuevamente estamos hablando de principios, de esas garantías, de esas directrices generales que debe de observar la administración pública para no vulnerar los derechos de los administrados, es decir, los derechos de todos los ciudadanos guatemaltecos. Y acá, al finalizar, nuevamente indica declarar la voluntad de la administración pública, porque recordarán ustedes que ya al definir lo que es un acto administrativo, nosotros ya con anterioridad hemos dicho que al finalizar esto, realmente lo que se va a dar es la voluntad de la administración pública. Acá el problema es que esa voluntad
se va a manifestar de una manera unilateral, cuando la municipalidad a un vecino le ordena hacer algo o dejar de hacer algo. Cuando la Universidad de San Carlos de Guatemala le ordena a un estudiante o a un profesor hacer o dejar de hacer algo. Cuando, por ejemplo, también la dirección de la Policía Nacional Civil le ordena a un ciudadano, a un habitante de la República, hacer o dejar de hacer algo. Entonces, acá es donde se manifiesta la voluntad de la administración pública, con ese acto o esa resolución con la cual se va a materializar o se le va a poner fin a lo que es el procedimiento administrativo. Y por ello la importancia de conocer, estudiar, respetar y observar los principios propios del procedimiento administrativo, porque son una garantía de que en última instancia se van a respetar, se van a observar los derechos y garantías que nos asisten a todos los administrados, es decir, a todos los habitantes de la República de Guatemala. Preguntan en el chat, dice el licenciado, ¿este expediente también es público a solicitud de parte? Sí, es que todos los actos de la administración son públicos. Efectivamente, todos los actos son públicos. Ahora bien, ya propiamente en lo que es el expediente, este expediente es público, pero para las partes. En este caso va a ser la administración pública y también lo va a ser el ciudadano, el administrado. Para ellos va a ser público, va a ser libre el acceso, porque ya van a ser, en este caso, parte. Si bien es cierto, acá aún no hablamos de un proceso judicial, pero ya hablamos de un procedimiento. Ahora bien, el acceso a la administración es libre. Los actos, las resoluciones son públicas, pero ya en el procedimiento, aquí ya van a haber dos personajes, van a haber dos posturas, la administración pública y en este caso el administrado. Más adelante vamos a ver también acá en el orden de ideas que pregunta la compañera, que también uno de los principios del procedimiento administrativo es que efectivamente es público, hay un principio de publicidad que más adelante vamos a explicar. También tenemos que afirmar que el procedimiento administrativo sirve como protección jurídica para el particular, es decir, el administrado. No es garantía solo de los derechos de los ciudadanos, sino también del interés público. Acá nuevamente volvemos a retomar ese concepto o esa categoría de la protección jurídica del particular, porque recordemos que este procedimiento administrativo va a ser la primera hoja de ruta, va a ser la primer brújula que va a tener la administración pública para no violarle sus derechos o sus garantías al administrado. El es que cuando la administración pública observa, respeta y aplica el procedimiento administrativo, no le viole sus derechos fundamentales al administrado. Entonces, por eso el procedimiento administrativo decimos que es una protección jurídica a favor del administrado. Entonces, por ejemplo, cuando un funcionario o empleado público tienda ahí a decirnos que él es el que ejerce el poder público, que él es el que ejerce la competencia, que él es el que puede reglamentar, que él es el que tiene la facultad, el imperativo de aplicar las leyes, o es más, por ejemplo, como lo hacen algunos alcaldes o algunos diputados cuando dicen que ellos fueron electos por el pueblo y que por lo tanto ellos tienen el poder para actuar. Eso es parcialmente cierto, porque si bien es cierto, ejercen una función pública, pero el procedimiento administrativo no es propiedad ni del alcalde, ni del ministro, ni del diputado, ni del gobernador, no es propiedad de ningún funcionario público, sino que el procedimiento administrativo es una protección jurídica del administrado. Y eso es lo que tiene que saber todo estudiante de derecho o todo abogado que se dedica al derecho procesal administrativo, que el procedimiento administrativo no es propiedad, no es una atribución absoluta de la administración pública, sino que en este caso lo tenemos que conceptualizar o pensar como una protección jurídica del administrado frente a la administración pública. No es solamente garantía de los derechos de los ciudadanos, sino también del interés público. Acá nos vamos a detener unos momentos. Fíjense que el procedimiento administrativo sí es una barrera, es una protección del administrado, pero no solamente eso, también el procedimiento administrativo tiene como una función
hacer que impere el interés público. Recordemos, compañeros, que el interés público tiene preeminencia sobre el interés particular. Eso sí, sobre el interés particular, no sobre los derechos individuales, porque recordemos que una cosa es el interés público y otras son los derechos individuales, los derechos humanos individuales que establece o que reconoce nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales ninguna autoridad pública ni el Estado no nos los puede quitar. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, eso el Estado realmente no nos lo puede quitar de una manera arbitraria o de una manera ilegal. Pero el interés va a tener preeminencia sobre lo que es el interés particular. Porque, por ejemplo, si un vecino de un municipio de nuestro país está construyendo una pared, pero es obvio que esa pared con las lluvias se va a derrumbar y que lo que va a provocar es una mortandad de familias o de niños, en ese caso sí va a imperar el interés público. Entonces le va a decir la municipalidad al vecino, señor vecino, después de haber ejecutado un procedimiento administrativo, tenemos dictámenes de ingenieros, tenemos una opinión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tenemos documentado por medio de fotografías ese muro que usted está construyendo. Por este medio se le hace de su conocimiento que tiene que demoler esa pared. En este caso, sí, el interés público tiene preeminencia sobre el interés particular. O, por ejemplo, que una persona esté construyendo algo, pero que esa construcción signifique que va a contaminar todas las fuentes de agua de un municipio. En este caso, sí, va a prevalecer el interés general que es el derecho humano a la salud, a un ambiente sano, etcétera, porque recordemos que el agua potable es vital para poder ejercer los seres humanos el derecho a la vida y el derecho a la salud. Entonces, en este caso, sí, el interés público, el interés general va a prevalecer sobre el interés particular, sobre el interés de un solo individuo. Entonces, estamos diciendo eso porque el procedimiento administrativo no es que únicamente sea un escudo protector del administrado, sí lo es, pero es relativo porque también el procedimiento administrativo es para que impere el interés general, el interés público, el interés de toda la población, de tal manera que cuando una persona denuncia algún acto que según su criterio vaya en contra del interés público o del interés general, la administración pública así lo establezca, pero por medio de un procedimiento administrativo. Es decir, si a mi funcionario, por ejemplo, que yo trabajara en una municipalidad, que yo esté en el departamento de aguas, y un administrado me dice, mire, yo vengo a denunciar que con la construcción de mi vecino, él va a contaminar todas las fuentes de agua de nuestra población, y ahí lo que se va a causar van a ser enfermedades, epidemia y en última instancia hasta muerte de personas. Bueno, entonces yo ciudadano, siguiendo el procedimiento administrativo, yo tengo la obligación en primer lugar de escuchar al vecino de manera digna. En segundo lugar, de investigar. ¿Cómo voy a investigar? Bueno, puedo practicar exámenes científicos por medio de ingenieros, puedo puedo solicitar que el Ministerio de Ambiente haga un estudio de impacto ambiental, entre otras diligencias, pero al agotar ese procedimiento administrativo, entonces la administración pública va a poder determinar que efectivamente se está violentando o se está vulnerando el interés general o el interés público, pero reitero, todo por medio del procedimiento administrativo. Por eso es que estamos diciendo que hay que encontrar un balance y el procedimiento administrativo realmente encuentra ese balance, ¿verdad? Porque acá lo dice en nuestra definición, no es garantía solo de los derechos de los ciudadanos, sino también del interés público. Es decir, hay que encontrar ese balance entre los derechos de los ciudadanos y el interés público, que en la mayoría de veces van a coincidir. Tiene la mano levantada la compañera Evelyn. Tiene la palabra, compañera. Licenciado, buenas noches. Respecto a la administración que está explicando, ¿verdad? Fíjese que acá en la colonia, ¿verdad? Tenemos un problema y tal vez usted ahí como la materia que nos está dando, ¿verdad? Pienso yo que tal vez usted nos daría ahí la clave para ver qué hacer respecto al agua, ¿verdad? Usted dice que es uso vital para la población. Resulta que cuando se abrió el pozo, ¿verdad? No se midieron bien los terrenos, ¿verdad? Entonces el terreno, por decirle así, quedó
sea, no es el terreno así general para la comunidad, uno que se haya establecido, ¿verdad? Como que midieron mal. La idea es de que el vecino pues no quiere acceder a seguir proveyendo el agua, porque como el pozo que distribuye el agua para diferentes manzanas es de él, entonces él pidió, como decía usted, ¿verdad? El peritaje de ingenieros, topógrafos, me parece, ¿verdad? Para medir bien los terrenos. En este caso, ¿verdad? Bueno, digamos que el terreno sí le pertenezca a esa persona legalmente. ¿Qué procedería si el agua nos distribuye a todas las manzanas, ¿verdad? Pero en este caso, él ahora, sabiendo que el terreno le pertenece a él, entonces él lo que quiere es vender prácticamente el agua a la población. Entonces, ¿qué procedimiento llevaríamos nosotros a cabo, ya sea la municipalidad o no sé, ¿verdad? Sí, respecto a pelearse el derecho. Para iniciar, este es un ejemplo de procedimiento administrativo. Lo que deben de hacer allí es presentar, yo no sé qué municipalidad es, porque cada municipalidad tiene una estructura diferente, algunas tienen departamento de aguas, otras tienen algún concejal encargado del tema del agua potable o alguna oficina específica, o en el caso de acá en la ciudad de Guatemala, es en Pagua, pero abocarse ante la autoridad administrativa, presentar la queja o la denuncia, y la municipalidad lo que tiene que hacer por medio de su asesor jurídico, que esperemos sea un abogado experto en esta materia, es iniciar el trámite para determinar quién es el propietario. ¿Es la municipalidad o es el vecino en particular? Si es la municipalidad la que tiene derecho, ordenar inmediatamente que detenga esa obra o que la deje de trabajar para que el agua fluya a favor de toda la comunidad, pero reitero, eso solo únicamente por medio cabalmente de un procedimiento administrativo es que se va a poder resolver. En segunda instancia se puede acudir también a la vía civil, pero lo mejor es acudir primeramente a la municipalidad. Respuesta en concreto, eso es un procedimiento administrativo, que es cabalmente el tema del cual estamos hablando hoy. Continuamos. Entonces, estamos diciendo que no es garantía solo de los derechos de los ciudadanos, sino también del interés público. Se debe de encontrar ese balance. Ya entrando en materia, en cuanto a los principios del procedimiento administrativo, tenemos en primer lugar el principio de legalidad. Este principio ya pienso que lo hemos estudiado, por ejemplo, en derecho penal, ¿verdad? A este principio le llaman principio de reserva legal, los penalistas. También en otras ramas de derecho tienen este principio de legalidad, pues también en nuestro derecho procesal administrativo existe, se debe de conocer y se debe de aplicar y observar por parte de la administración pública lo que es el principio de legalidad. Es decir, que todas las actuaciones de la administración pública deben de estar basadas en una ley preexistente o bien inclusive puede ser en un reglamento. Acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, todo lo que una municipalidad debe de realizar en beneficio del vecino debe estar basado primero en la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, por razones obvias, en el Código Municipal. El Código Municipal, aunque ya es un tanto antiguo, pero realmente no se conoce a cabalidad todavía. Lamentablemente no se estudia todo lo que se debería de estudiar. Fíjense ustedes que uno como vecino, como administrado, realmente una municipalidad a uno lo puede ayudar a desarrollarse integralmente, a desarrollarse como miembro de una comunidad, o una municipalidad prácticamente le puede a uno destruir la vida. Y voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, agua potable. ¿Cuál es la obligación de la municipalidad? Brindar agua potable clorada. Eso está en el Código Municipal, eso no admite duda, ninguna interpretación antojadiza. En segundo lugar, las municipalidades, recolección de basura, que no hayan basureros clandestinos, que los desechos sólidos sean finalmente depositados en un relleno sanitario, que impere la limpieza, no que impere la suciedad y las enfermedades. En tercer lugar, estamos hablando pavimentación, temas de adoquín, es decir, que haya viabilidad, que las carreteras, los caminos, las calles, las avenidas estén bien asfaltadas, que estén con adoquín, que estén con asfalto, etcétera. Esto también es tarea de una municipalidad. Cuarto lugar, alumbrado público. En pleno siglo XXI es una vergüenza que hayan lugares que parece que estuviéramos en la Edad Media, cuando todavía no existía la energía eléctrica. Entonces, alumbrado público, entre otras funciones.
que los parques para que jueguen los niños, los jóvenes, estén limpios, que no estén llenos de mareros con grafitis de delincuentes, no, sino que sean lugares para la recreación de la niñez y la juventud. Entonces, vemos como una municipalidad que cumple con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que cumple con lo que dice el Código Municipal, va a contribuir o va a coadyuvar al desarrollo integral de todo ser humano, de todo administrado, de todo ciudadano. Pero una municipalidad que no trabaja, que no respeta el Código Municipal, que se roba los fondos públicos, que invierte dinero en tonterías, en realidad lo que va a servir es para hacerle la vida imposible y hacerle la vida muy difícil al ciudadano. ¿Por qué digo yo, en palabras muy coloquiales, verdad, tal vez es un poco chistoso, invertir los fondos en tonterías? Porque, por ejemplo, ¿qué le interesa más a una comunidad? ¿Tener un pozo de agua potable que la surta de agua potable durante todo el día? ¿O que, por ejemplo, a final de año hay una fiesta y haya un evento de jaripeo? Obviamente el agua potable. Entonces, por eso también los fondos públicos deben de ser administrados en primer lugar para satisfacer las necesidades públicas. Alumbrado público, pavimentación, limpieza, extracción de basura, agua potable, etcétera. Y esto se puede cumplir ¿cómo? Respetando el principio de legalidad. Entonces, en nuestro procedimiento administrativo, el primer principio, el que está en la cúspide, el que está hasta arriba, es el principio de legalidad, en virtud del cual todo funcionario o empleado público, toda autoridad, toda corporación municipal, todo órgano colegiado de la administración pública debe de basar sus actuaciones en ley, es decir, cumplir con lo que establece la Constitución y cumplir lo que establecen las leyes. Por lo regular, cada dependencia va a tener una ley orgánica o una ley que va a regular su actuación. Si alguien es, por ejemplo, funcionario de la Policía Nacional Civil, se esperaría que cumpla al pie de la letra con lo que es la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. Si alguien es autoridad del Instituto Nacional de Bosques, se esperaría que conozca y observe estrictamente lo que es la ley que regula al Instituto Nacional de Bosques. Si alguien es autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que se le suplicaría es que observe la Constitución y que también observe todos los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto es el principio de legalidad, que la administración pública actúe de conformidad con lo que la ley dice. La administración pública únicamente puede hacer lo que la ley expresamente lo faculta, distinto a lo que puede hacer todo ciudadano. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, pero en este caso, el administrador, la administración pública únicamente puede hacer lo que la ley lo faculta, nada más. Por ejemplo, no se esperaría que, que una municipalidad de cualquier municipio del territorio nacional, por ejemplo, sea su función estar promoviendo espectáculos de cantantes. Esa no es función de la municipalidad. Eso no lo dice el Código Municipal en ningún artículo. El Código Municipal dice, por ejemplo, agua potable, extracción de basura, asfalto, pavimentación, adoquín. Eso es lo que dice el Código Municipal. Entonces, reitero, el principio de legalidad es que la administración pública enmarque, cumpla, observe y que todo su accionar sea de conformidad con la ley, de conformidad con su ley orgánica o la ley que va a regular su funcionamiento. Y en primer lugar, obviamente, cumpliendo con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá en el chat puso el compañero Evaristo, ¿se podrá hacer una expropiación? Esa pregunta era por el tema del pozo de agua potable. Sí se podría, pero la expropiación, eso ya es competencia del Congreso de la República de Guatemala, ya a un nivel más elevado. Vamos a ver, tiene la mano levantada Giovanni, tiene la palabra. Encienda su micrófono, Giovanni. Con el tema de la compañera que había dicho, me quedó un poco de duda. Hágase de cuenta, usted comentó de que tendrían que ver si el terreno era propiedad de la municipalidad. Si en un caso fuera propiedad del señor, ¿qué procedería ahí o qué pasaría que él fuera el propietario del terreno donde está el pozo? Sí, es que hay tres maneras. Las voy a explicar así brevemente para no desviarme el tema. En última instancia está la expropiación. Eso únicamente lo puede hacer el Congreso de la República de Guatemala.
pero también la municipalidad puede intervenir el servicio de agua potable, la municipalidad lo puede intervenir, esa sería una medida un tanto más gravosa. Y en un primer momento determinar a quién le pertenece la propiedad o el pozo, porque si es municipal, ahí sin ninguna duda, eso es para la comunidad, no para un particular, pero la recomendación que yo le doy a las personas, de verdad que tenemos amigos que trabajan en municipalidades, amigos que integran COCODES, etcétera, es el diálogo, siempre lo primero es el diálogo, la conversación, el diálogo voluntario, pacífico, para tratar de encontrar una solución voluntaria y pacífica. Por supuesto, también sé que en algunos municipios las municipalidades le compran el agua a un particular y de ahí la distribuyen. También eso se puede hacer. Inclusive hasta en Pagua, de acá de la ciudad de Guatemala, una parte del agua se la compra a pozos privados, pero para eso debe haber un diálogo, primeramente debe un diálogo franco, abierto entre las partes, para que en este caso pueda imperar el interés público o el interés general. Esas serían las tres soluciones que la ley nos da, pero lo primero siempre va a ser el diálogo. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de los principios. Ya vimos lo que es el principio de legalidad. También tenemos, compañeros, lo que es el principio de legalidad objetiva. Muy parecido al anterior, pero tiene algunas diferencias. Únicamente quiero hacerles la aclaración, compañeros, que principios van a haber una cantidad indeterminada, según qué autores lean ustedes, porque recordemos que los principios del procedimiento administrativo, algunos emanan de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, reglamentos inclusive, pero hay otros que van a emanar de la doctrina, de los tratadistas del derecho administrativo. Entonces, por eso principios van a haber una gran cantidad, pero en lo esencial van a coincidir todos los autores que ustedes puedan leer. Bueno, hecha esa aclaración, continúo. El principio de legalidad objetiva, ¿en qué consiste el mismo? Fíjense ustedes que el principio de legalidad objetiva tiene que ver con la averiguación de la verdad. Voy a explicar por qué, porque esto ya más sonara a Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? El objeto del proceso, artículo 5 del Código Procesal Penal. Bien, aquí hablamos de la averiguación de la verdad porque la administración pública, para poder dictar una resolución o para poder ejecutar un acto, primero debe de investigar, debe de escuchar al administrado, debe de escuchar más opiniones, debe de tener a la vista dictámenes, expertajes, estudios técnicos de personas versadas en la materia. Entonces, tiene que ver con averiguar la verdad porque se esperaría, por ejemplo, que si una municipalidad va a ordenar la demolición de una pared de un edificio, de una casa, primero averigüe, que un ingeniero le diga al alcalde, señor alcalde, esta pared hay que botarla porque de lo contrario aquí se van a perder vidas humanas. Por ejemplo, si la municipalidad va a detener la perforación de un pozo mecánico de agua potable, primero debe de averiguar por medio de un ingeniero, por medio de un técnico, por medio de una persona experta en aguas potables, donde le indique que la perforación de ese pozo va a afectar a toda la comunidad o va a hacer que se contaminen todas las reservas o todo el manto freático, como le llaman ellos técnicamente. Entonces, este es el principio de legalidad objetiva, que la administración pública, previo a dictar una resolución o previo a ejecutar un acto, debe de investigar la verdad. Es decir, ¿conviene o no conviene que se dicte esa resolución? ¿Conviene o no conviene que se ejecute ese acto? ¿Será que al dictar esa resolución, será que al ejecutar ese acto, la administración pública está procurando por el bien común, por el interés general, por el bienestar de toda la población, o bien va a ser un acto o una resolución ilegal, arbitraria, por medio de la cual se le van a violar derechos fundamentales a uno o más administrados? Entonces, por eso le llamamos que es el principio de legalidad objetiva, porque la administración pública debe de averiguar, debe de investigar primeramente si esa resolución o ese acto que va a ejecutar es en beneficio de la población o, contrario censo, lo que va a provocar van a ser agravios o daños a los administrados o tomándolos individualmente o bien como una colectividad. Entonces, esto es la legalidad objetiva, que impera la realidad, que se escucha al vecino
que se le dé audiencia, en este caso al administrado, que se escuche sus razones. Por ejemplo, si el administrado está levantando un muro, bueno, que él nos explique por qué lo está levantando. ¿Qué albañil, qué ingeniero, quién lo asesoró, quién le dijo eso? Entonces, se debe de escuchar al administrado, se debe de escuchar a los vecinos y se debe de averiguar la verdad material o la verdad histórica para que la administración pública pueda emitir esa resolución o pueda ejecutar ese acto, que es la finalidad del procedimiento administrativo. Pero si la administración pública no escucha razones, si primeramente no hay un diálogo, si no entrevista al administrado, si no entrevista primeramente a la persona que va a sufrir un agravio con esa resolución o con ese acto, no se estaría respetando este principio de legalidad objetiva, que también se podría denominar principio de averiguación de la verdad material. Este principio de legalidad objetiva se subdivide en dos aspectos. Se subdivide en lo que es el principio de informalismo a favor del administrado y en el principio de oficialidad. El primero, que es el principio de informalismo a favor del administrado, es en virtud del cual en la sustanciación de ese procedimiento administrativo, en la tramitación de ese expediente, no se le deben de poner al administrado formalismos excesivos, es decir, que no exista un rigorismo excesivo. Por ejemplo, estarle diciendo al administrado, mire, se le va a dar audiencia, pero por favor la va a evacuar con un memorial firmado y sellado por abogado colegiado activo, con timbre forense, donde él exponga la jurisprudencia de la CC que apoya su tesis. Eso sería burocracia. Esos serían formalismos o rigorismos excesivos. Entonces, en este caso, la informalidad debe de imperar, pero a favor del administrado. Es decir, si se le va a pedir su opinión, si se le va a escuchar, bueno, habría que citarlo y que él de viva voz nos explique por qué él perforó ese pozo, por qué él está levantando un muro, por qué él está construyendo una residencia con determinados materiales, etcétera. También otro ejemplo de el informalismo a favor del administrado podría serlo, no obligarlo a que tenga que comparecer en el procedimiento administrativo auxiliado o asesorado por un abogado, porque recordemos que lamentablemente en muchas partes del país lo que impera es la extrema pobreza. Entonces, el administrado no va a tener la suficiente capacidad económica para contratar a un abogado. A esto me refiero entonces con el principio de informalismo a favor del administrado. Y también existe un principio de oficialidad, es decir que en este caso de oficio se va a ir impulsando el procedimiento administrativo sin tener que esperar que sea el administrado el que tenga que evacuar audiencia, el que tenga que asistir a una vista. No, esto va a ser de oficio. Por eso hay un principio de oficialidad, que es la administración pública la encargada de darle impulso a lo que va a ser el procedimiento administrativo. Entonces, este es el segundo principio del procedimiento administrativo, como lo de legalidad objetiva, y que se subdivide en los dos principios que acabamos de tratar. El tercer principio del procedimiento administrativo es el principio de debido proceso adjetivo. Estas palabras realmente son redundantes, ¿verdad? Porque dice debido proceso adjetivo, pero recordemos que adjetivo es todo lo procesal, todo lo que tiene que ver con una norma procedimental, ¿verdad? Distinto a lo sustantivo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un principio de debido proceso. Pero este principio de debido proceso también tiene algunas subdivisiones muy parecidas a las que tenemos dentro de otras ramas del derecho. La primera es el derecho a ser oído. Es decir, todo administrado, todo habitante del territorio de la República de Guatemala tiene derecho a ser oído. Es decir, que la administración, el administrador, el funcionario o el empleado público deben de correrle audiencia, le deben de preguntar, deben de escuchar sus razones, para que de esa manera la resolución administrativa o el acto que se vaya a ejecutar sean de conformidad con la ley y que no le vayan a producir agravios al administrado. Entonces es el famoso derecho de audiencia. Si la administración pública únicamente resuelve, pero no le ha dado intervención al particular, no le ha concedido derecho a que él se exprese, ahí se estaría violando lo que es su principio, como lo es el derecho a ser oído. El administrado tiene derecho a que la administración lo escuche,
a que escuche sus explicaciones, sus justificaciones o sus razones previo a dictar una resolución o a ejecutar un acto. Si tiene la palabra Diego, que levanta la mano. ¿Qué tal y buenas noches? Buenas noches. Es un caso como lo que está pasando con lo de la FESI, con Francisco Sandoval. Lo que sucede es que ese caso está bonito para hacer una tesis, compañeros, porque ahí tendríamos que ver qué es lo que tiene preeminencia. El derecho procesal administrativo, que es el que nosotros estamos estudiando, o es el derecho laboral. ¿Será el Código de Trabajo? ¿Será la ley de lo contencioso administrativo? ¿O será la ley orgánica del Ministerio Público? Y hay dos tesis, algunos que dicen a una persona que de esa manera se le notifica un acuerdo, primero hay que concederle derecho de audiencia, y otra tesis dice no, se le notifica en este caso el acuerdo y posteriormente él puede hacer uso de los derechos que él tiene para poder impugnar este acuerdo. Este es un diálogo de abogados, este es un tema netamente de abogados, jurídico, y que cada quien va a tener una tesis, cada quien va a sustentar un punto de vista, pero se dan cuenta, por eso es lo importante de estudiar el derecho procesal administrativo, porque el tema del cual nos hablaba el compañero Diego se puede ver desde el punto de vista procesal administrativo o desde el punto de vista del derecho laboral. Bien, ¿alguien más levantó la mano o alguien más tiene alguna pregunta previo a continuar? Bien, entonces continuamos. También este principio de debido proceso adjetivo, aparte del derecho a ser oído, tiene otro componente. ¿Cómo lo es? El derecho a ofrecer y reproducir pruebas. ¿Por qué ofrecer y reproducir pruebas? Porque la administración pública le va a conceder el derecho al administrado de que él se exprese, de que él explique razones, que él dé su punto de vista, pero recordemos que también la persona que está sustentando algo, la persona que está afirmando algo, debe probarlo. Entonces, aquí al administrado también se le da el derecho que él presente sus pruebas. ¿Qué pruebas podrá tener el administrado? Lo vamos a ver de una manera con un informalismo a favor del administrado. Bueno, puede tener fotografías, videos, testimonios de otros vecinos, puede tener planos, puede contratar un ingeniero, un arquitecto, un topógrafo, etcétera. El administrado tiene derecho a presentarse con todas sus pruebas ante la administración pública para demostrar que lo que él está afirmando es cierto. Aparte del derecho a ofrecer y reproducir pruebas, también este principio de debido proceso adjetivo tiene un tercer elemento, como lo es el derecho a una decisión fundada. Esto pareciera que fuera un juicio, ¿verdad, compañeros? Pero no lo es. En este caso, recordemos que el procedimiento administrativo puede tener como finalidad dictar una resolución. Entonces, lo que se espera es que el ciudadano, el administrado, el habitante de la República, se le notifique una decisión o una resolución, pero debidamente fundamentada. ¿Qué es la fundamentación? En palabras sencillas, en palabras claras, es explicarle a una persona los motivos de por qué la administración pública dictó determinada resolución. Si yo, administración pública municipal, le estoy diciendo a un vecino, señor vecino, bote ese muro, le tengo que explicar por qué. Mire, señor vecino, lo tiene que botar porque esa obra es peligrosa. Los albañiles no le pusieron columnas, el hierro que tiene es de mala calidad, el bloque está torcido, eso lo hicieron en una ladera donde atrás hay un cerro donde fluye agua. Esta pared es un peligro inminente para los vecinos, para los niños, etcétera. Es decir, se tienen que explicar los motivos, se tienen que explicar los fundamentos que tuvo la administración pública para tomar determinada decisión. Ese es derecho a una decisión fundada. En este caso, que la administración pública debe de exponer o le debe de explicar los motivos, los fundamentos o las razones que tuvo al administrado para tomar determinada decisión. El cuarto principio del procedimiento administrativo es el principio de seguridad jurídica, la famosa seguridad jurídica. Tiene que ver este principio mucho con el anterior. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque los administrados, los particulares,
tienen derecho a vivir en un contexto o en un ámbito donde exista certeza jurídica. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, se espera que aunque un vecino no conozca de derecho administrativo, aunque no sea una persona que no ha finalizado la educación primaria, pero por lo menos que el vecino él ya pueda vislumbrar, ya pueda tener un concepto que si él una pared o un muro lo construye de una manera deficiente, lo construye de una manera que es un peligro para la vida de los demás vecinos, la municipalidad le va a ordenar que lo bote, le va a ordenar la demolición. Eso es certeza o seguridad jurídica, que todo acto puede tener una consecuencia. En este caso, si la persona administrada comete un acto ilegal administrativamente hablando, o un acto que pone en peligro o en grave riesgo el interés público o el interés general, en este caso la consecuencia va a ser que por medio de un procedimiento administrativo, la administración pública dicte una resolución administrativa. Es decir, todo error debe ser enmendado. Toda acción tiene una reacción. En este caso, eso es la certeza o la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no únicamente se estudia desde el punto de vista del administrado en lo individual, sino que hablamos de la seguridad jurídica de toda la comunidad. Si en una colonia, en un condominio o en una aldea un vecino violentando lo que es el programa de ordenamiento territorial, violentando las ordenanzas o los reglamentos municipales, por ejemplo, él instala una fábrica y esta fábrica va a emanar humo. Ese humo tiene gases tóxicos y esos gases tóxicos a una persona pueden llegarle a producir hasta cáncer en los pulmones. En este caso se esperaría que al agotar el procedimiento administrativo, la municipalidad resuelva el cierre definitivo de esa fábrica, porque ese humo lo que va a hacer es que va a producirle enfermedades a toda la comunidad. Entonces estaría en peligro o en riesgo real el bien jurídico, vida humana o salud pública. Entonces también cuando hablamos de seguridad jurídica, no la tenemos que ver únicamente desde el punto de vista del administrado en lo individual, sino que desde el punto de vista de toda la comunidad, que tiene derecho a que exista certeza jurídica, es decir, que las normas reglamentarias, las normas legales ordinarias van a ser respetadas por parte de la administración pública, pero también van a ser respetadas por los demás particulares, por los demás vecinos. Previo a continuar con los principios, pregunto si alguien tiene alguna duda, lo pueda formular ahora. ¿O continuamos? Bien, entonces continuamos. Buenas noches. Adelante. ¿Podría repetir el principio de oficialidad? Disculpe. Muy bien, vamos a retornar entonces acá en la diapositiva. Acá lo tenemos. El principio de oficialidad es un subprincipio o es un elemento integrante del principio de legalidad objetiva. Por medio de este principio, lo que podemos nosotros captar es que este impulso va a ser de oficio, es decir, que el procedimiento administrativo no va a ser instado por parte, en este caso instado por lo que es el administrado, sino que de oficio se va a sustanciar el mismo, hasta llegar a que se tome una resolución por parte de la administración pública. También este principio de oficialidad, algunos autores lo ven como que en este caso únicamente va a ser una autoridad, es decir, una autoridad oficial del Estado, la que puede ejecutar el procedimiento administrativo. Efectivamente, así lo es. Únicamente la administración pública puede ejecutar lo que es el procedimiento administrativo. Esa facultad no se la puede arrogar ningún particular. Entonces, en eso es en lo que consiste el principio de oficialidad. No sé si quedó clara la respuesta. Ahí estamos, licenciado. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? La pueden hacer en este momento. Bien, si no, continuamos. Entonces, continuamos con lo que son los principios propios del procedimiento administrativo. Ya vimos entonces anteriormente lo que es el principio de seguridad jurídica, que dijimos que tiene que ver con la certeza jurídica que tiene que existir. El quinto principio es el principio de gratuidad. Como su nombre lo indica, este procedimiento administrativo es gratis. La administración no le puede cobrar al administrado ningún centavo en concepto de impuesto, tributo, tasa municipal, contribución o cualquier nombre rimbombante que le quieran dar,
para poder llevar a cabo lo que es el procedimiento administrativo. Entonces, este es el principio de gratuidad. Todo lo que se vaya a estar actuando va a ser de naturaleza gratuita. Es decir, el acceso a la administración pública es gratis. El derecho que tiene todo administrado a que lo escuche la administración pública es gratis. El derecho que tiene todo particular de ofrecer o reproducir sus pruebas para demostrar su exposición ante la administración pública es gratis. La obligación que tiene la administración pública de emanar una decisión o una resolución fundada, es decir, una resolución donde se le explique al habitante por qué se tomó determinada decisión, eso es gratis, todo es gratuito. El acceso, la permanencia o la terminación, o como se le llame, del procedimiento administrativo es gratuito. Esto no tiene ningún costo en el cual tenga que incurrir el habitante de la República. Si algún ministerio, alguna municipalidad, una gobernación departamental, si alguna dirección de alguna institución pública le va a pedir al administrado que previo a iniciar ese procedimiento administrativo tiene que pagar algún arancel, una tasa municipal, una contribución voluntaria, una aportación, cualquier nombre que se le quiera dar, porque lamentablemente en la práctica eso también tenemos que verlo, que son especialistas en ponerle ciertos nombres muy elegantes, muy atractivos a las cosas, pero son cuestiones ilegales. Es decir, en este caso, con ninguno de esos nombres se le puede cobrar al administrado para llevar a cabo el procedimiento administrativo. Obviamente, si no se le puede hacer ningún cobro porque es gratuito, no únicamente de dinero, ninguna clase de regalo, bien, dádiva, favor, viaje, ningún tipo de contraprestación o de garantía debe de tener el inicio o la terminación de lo que es el procedimiento administrativo, porque recordemos que toda la administración pública tiene un salario y ese salario deviene de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, inclusive quienes somos funcionarios públicos también pagamos impuestos. Entonces, por ello es que este procedimiento debe de ser gratuito, porque cada funcionario o empleado público tiene un salario. Y reitero, no únicamente se trata de dinero, sino cualquier clase de favor, cualquier clase de bien material, cualquier clase de dádiva de cualquier tipo. Por ello decimos que es el principio de gratuidad del procedimiento administrativo. El siguiente principio del procedimiento administrativo es el principio de economía. También este principio de economía se parece un tanto al anterior, pero lo que significa es que todo el procedimiento administrativo, si bien es cierto, no se le puede poner un valor o un precio o un cobro al administrado, pero se debe de procurar que se tenga que invertir la menor cantidad de recursos para que se lleve a cabo el procedimiento administrativo. Es decir, una municipalidad, sobre pretexto de escuchar al vecino, tampoco esperamos que construya unas salas virtuales con tecnología de última generación, no. En este caso, basta con una sala normal, cómoda, con un par de sillas para que el vecino sea escuchado. Pero también el principio de economía tiene que ver con la actuación del administrado, es decir, no hay que ocasionarle que incurra en gastos excesivos o en gastos innecesarios. Por ello es que las oficinas públicas deben de estar lo más cercano a donde reside el administrado. Y vuelvo al ejemplo, la emisión de los pasaportes. No es normal eso, que una persona para obtener un pasaporte tenga que venir hasta la ciudad de Guatemala a hacer cola a partir de la 1 de la mañana. Lo ideal sería que en cada departamento existiera una oficina del Instituto Guatemalteco de Migración donde ahí se le pudiera extender el pasaporte. Esto es principio de economía, respetar la economía del administrado, que el administrado no tenga que incurrir en gastos excesivos o innecesarios, que el administrado no tenga que pagar bus, Uber, taxi, gastar gasolina, pagar comida, pagar hotel, para venir a la capital a hacer un trámite sencillo. Entonces, esto es el principio de economía. Reitero que se espera que durante la sustanciación del procedimiento administrativo, el administrado no incurra en gastos innecesarios, en gastos excesivos
o en gastos impertinentes, sino que todo sea cómodo, que esté a la mano y que el administrado pueda hacer valer sus derechos de una manera que no le represente un detrimento o una pérdida económica. Siguiente principio, principio de celeridad. Este principio es muy sencillo. Celeridad. En este caso no hablamos de una celeridad procesal, sino que de una celeridad procedimental. El procedimiento administrativo debe sustanciarse o debe ventilarse a la brevedad posible. Es decir, no se debe de esperar que pasen 3, 4, 5 meses o un año, no. Si se puede en 1, 2, 3, 4 días, en una semana, mejor. Debe de existir celeridad. Esto es el principio de celeridad. Se esperaría que un procedimiento administrativo sea más rápido o sea aún más breve que un proceso judicial. Se esperaría que a la brevedad posible el administrado obtuviera una resolución. Entonces, este principio de celeridad tiene que ver también con que el procedimiento administrativo termine lo antes posible. ¿Cómo va a terminar? Con una resolución administrativa o con la ejecución de un acto administrativo por parte de la administración pública. Y este principio de celeridad también está muy relacionado con el principio anterior, porque si el procedimiento es rápido, si impera la celeridad, en este caso el administrado no lo vamos a hacer que incurra en gastos innecesarios o en gastos excesivos, y por lo tanto también se va a cumplir el principio de economía. El principio de celeridad también tiene que ver con la debida diligencia. Un funcionario o un empleado público tiene que trabajar de tal manera que lo haga con diligencia, es decir, diligencia es el antónimo, es lo contrario a la pereza, a la desidia, a la dejadez. Voy a poner un par de ejemplos, como le digo, son ejemplos generales, no es para ofender a nadie ni para tratar de señalar a nadie, pero por ejemplo, se esperaría que un profesor universitario entregue las notas a tiempo, no que pasen 15 días o un mes para darle las notas al estudiante, no únicamente en una universidad, también en una escuela pública, también en un instituto. Se esperaría, por ejemplo, que una persona que trabaja en una municipalidad, por ejemplo, como ingeniero o como arquitecto, a la brevedad posible entregue los planos que le están requiriendo. Se esperaría, por ejemplo, que un radiólogo o un médico y cirujano a la brevedad posible entregara un estudio por medio del cual están valorando un juego de rayos X, por así decirlo, de un paciente. Entonces, esto aplica para todos los funcionarios y para los empleados públicos, policías nacionales civiles, policías municipales, maestros de educación primaria, maestros de educación media, profesores universitarios, concejales, alcaldes, ministros, diputados, presidente de la República. Se espera que todos los procedimientos administrativos se vean investidos de celeridad, que la actuación sea rápida y a la brevedad posible. También entiendo que no se puede en todos los casos, porque lamentablemente los recursos son escasos, pero en esta área en específica de lo que es el procedimiento administrativo, se debe de conocer y observar lo que es el principio de celeridad, que está muy relacionado al principio de economía. Pregunto si alguien tiene alguna duda, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿La podemos responder? Bien. Dice, perdonen, ¿cuál es el tercer principio? Se me pasó, es el único que me falta. Bueno, ahorita vamos a pasar toda la presentación para que puedan ir tomando nota. No obstante que todo esto se va a subir a la plataforma y ustedes lo van a tener ahí con el estudio. Hoy vimos 7. Vimos 1, el principio de legalidad. 2, el principio de legalidad objetiva. 3, que es el principio de debido proceso adjetivo, que es el que le faltaba al compañero, el cual se subdivide en el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y reproducir pruebas, y también vimos lo que es el tercer elemento, como lo es el derecho a una decisión fundada. Cuarto principio, principio de seguridad jurídica. 5, principio de gratuidad. 6, principio de economía. Y 7, principio de celeridad. ¿Habrá alguna otra pregunta o duda, compañeros? Bien, creo que ya no lo hay. Entonces, por el día de hoy hemos visto esta primer parte, estos 7 principios administrativos y sus subdivisiones. En la siguiente clase vamos a continuar con los demás principios propios del procedimiento administrativo, que ya dijimos son aquellos principios
que deben de ser respetados y observados por toda la administración pública, y al ciudadano que le corresponde exigir que se cumplan con esos principios propios del procedimiento administrativo. Entonces, compañeros, por el día de hoy finalizamos nuestra clase. Desde ya les deseo un buen descanso y que el día de mañana todas sus actividades sean llenas de éxitos. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, colega.